bendecir al pueblo y no solamente bendecirlo, sino llevarlo a un crecimiento, a una madurez y afirmar con más fuerza su identidad en Cristo. Que usted esté consciente qué es en el Señor y para qué estamos en esta tierra. Debemos de saber que hay un propósito especial, un propósito divino por la cual hemos venido a esta tierra, por la cual Dios permitió que naciéramos en este tiempo. Y estoy más que seguro que no estamos para ocupar un puesto en una iglesia solamente. Creo que el propósito de Dios es mayor y más grande, y oro que en esta serie, no sé cuántos viernes, usted pueda elevar su fe, destruir toda obra de Satanás, porque Satanás muchas veces trae semillas de mentira, y que la verdad del Señor despeje, eche fuera toda mentira de Satanás. También toda cadena que lo tenga atado al pecado, a cualquier tipo de maldición, se rompa en esta serie, y que usted pueda saber el valor de ese sacrificio en la cruz del Calvario. La serie se llama Dios nos ha llamado. Ese es el título de la serie, Dios nos ha llamado. Y también hoy es el tema, Dios nos ha llamado. Dile que está al lado tuyo, Dios nos ha llamado. Creo firmemente que hay llamados específicos. Vamos a hablar, por ejemplo, los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, maestros y pastores, son llamados específicos, donde Dios mismo se encarga de equiparlos, darle la gracia suficiente para llevar a cabo la obra. Pero de ahí todos hemos sido llamados por Dios. Amén. Ahora, debemos de entender que Dios nos ha escogido. Nos ha escogido por gracia. La gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros y nos ha llamado y nos ha escogido con un propósito sobre esta tierra. Tenemos un propósito sobre esta tierra. Usted tiene un propósito sobre esta tierra, y nadie está aquí ni por accidente ni por casualidad. Todos estamos aquí porque tenemos un propósito. Diga conmigo, tengo un propósito. Pero lamentablemente el mundo, la religión y Satanás nos vende la idea que solamente debemos de esperar el rescate de Jesús, reunirnos en la iglesia por años y simplemente esperar que suene la trompeta para ser levantados y subir al cielo, aquella gloria eterna. Es la idea que nos vende la religión, Satanás y el mundo. Pero a la misma vez nos dice, mientras tanto, mientras que Cristo venga, o mientras que suene la trompeta, mientras tanto hagamos dinero, mientras tanto hagamos familia, mientras tanto ocupémonos de las cosas de esta tierra, mientras tanto persigamos la riqueza, mientras tanto ocupémonos de nosotros mismos en esta tierra hasta que llegue Jesús. Esa es la idea de un falso evangelio, es la idea de una religión, es la idea que vende Satanás a la iglesia o al creyente. Pero a la misma vez Satanás se está encargando, al vendernos esta idea, está llevando a la iglesia a entretenerse con lo temporero, y perdiendo de vista lo eterno. Cuando leo las escrituras y cuando leo y analizamos el libro de los Hechos, no veo otra cosa que hombres y mujeres, discípulos, apóstoles, ministros, todo lo que usted encuentra en el libro de los Hechos, colocando su mirada en lo que realmente tiene valor eterno. Pero la idea de hoy en día, en la actualidad, un falso evangelio, ok, ya recibiste a Jesús, eres salvo y solamente hay que esperarlo. Pero mientras tanto, ocúpate de ti mismo, ocúpate de tus planes, de tus objetivos, de tu dinero, de todo lo que tú necesitas en la tierra, mientras llega Jesucristo. Diga conmigo, suena tentador, suena bueno, pero no es bíblico. Suena agradable para nosotros, pero no es la realidad. Por esa razón, no importa qué tanto nos afanemos por ocuparnos de nosotros mismos, al final del día seguimos estando vacíos. Al final del día nada nos llena. No importa cuántos títulos universitarios usted pueda conseguir, no importa cuánto dinero usted pueda trabajarlo,
No importa sus planes, sus proyectos, no importa si usted tiene una linda familia, no importa si se casa con el hombre o la mujer de su sueño, nada lo va a llenar. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados en las cosas de esta tierra, las cosas superficiales, las cosas temporeras que tienen su lugar, pero no es el propósito por el cual estamos aquí. Usted no está aquí para ser profesional, no estamos aquí para ser empresarios, no estamos aquí únicamente para ser hombres de familia, para ser esposos o para ser padres. El propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra es mayor y supera a cualquier meta, sueño que podamos tener en esta tierra. Supera cualquier anhelo que podamos tener en esta tierra. Que no caigamos en un falso evangelio que muchas veces está disfrazado de positivismo, de desarrollo personal, de éxito personal. Busca tu propio éxito, busca tu propio desarrollo personal. Yo creo en la prosperidad y creo en el éxito, pero creo que aún la prosperidad y el éxito debe de ocupar el lugar que le corresponde. El éxito y la prosperidad no debe ser tu prioridad. El problema es cuando hacemos las cosas de este mundo nuestra prioridad. Usted está vacío, hace tanto, se esfuerza tanto, no consigue nada. Nada lo llena, nada lo sacia, nada lo satisface. Y no importa cuánto se esfuerce, y mientras más se esfuerza, más vacío está. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de usted, su espíritu no se encaja en la vida que usted está llevando. En una vida superficial, en una vida temporera, hay una insatisfacción. El mismo hecho de que no lo sacia, se irrita, se amarga, quiere tirar la toalla, ya no quiere pelear, quiere rendirse y no sabe por qué. ¿Por qué? Porque estamos en una esfera que no nos corresponde. Estamos persiguiendo en un círculo que no nos corresponde y por la cual no fuimos creados. Amén. Amén. Lo que yo veo alrededor de la Biblia, analizando los hombres de Dios que Dios usó, analizando incluso a Jesucristo, todos estos hombres, créame, tenían el gran potencial de ser cualquier otra cosa. Tenían el potencial de ser grandes reyes, grandes gobernantes, tenían el potencial de ser grandes empresarios, tenían el potencial de ser hombres exitosos, pero como dice Hebreo, escogieron primero sufrir el vituperio con el pueblo de Dios que antes de los placeres de Egipto. Usted puede ser lo que usted quiera en esta tierra, pero debe llegar un momento en su vida que usted sabe para qué Dios lo llamó. Entonces lo que usted escoge va a cambiar. Moisés fue criado en el palacio con el faraón. El hombre fue preparado, era muy estudiado, no solamente intelectual, sabía pelear, sabía dirigir compañías de soldados, posiblemente aprendió todas las técnicas y las artes marciales en ese tiempo para liderar grandes batallas. Era respetado, tenía autoridad, tenía una buena posición, pero de él se escribe: y Moisés escogió primero ser vituperado con el pueblo de Dios que antes de gozar de los placeres de Egipto. Amén. ¿Por qué Moisés lo supo a los 40 y punta de años? Porque a los 40 y punta de años, diga conmigo, Dios se reveló. Mientras que Dios no se nos revele y Dios no nos comparta el plan divino de Él, no correremos tras su plan, correremos tras nuestro plan. Mi plan es esto, mi plan es aquello. Yo quiero hacer esto, estaré ocupado con esto, no tendré tiempo para la iglesia, no tendré tiempo para buscar a Dios. Y es muy terrible que aún lo que le creímos un día a Dios, le creímos por trabajo, le creemos por negocio, le creemos por una universidad, le creemos por una carrera, lo mismo por la cual un día creemos se vuelve tropiezo para servir a Dios. La misma cosa por la cual creímos, el mismo trabajo por la cual creímos, por el mismo trabajo ya no podemos servir, por el mismo trabajo ya no podemos orar. La misma carrera por la cual le creímos para estudiar es la misma carrera que hoy me impide servir, que hoy me impide buscar a Dios. Dile que te lo tuyo, Dios no te llamó a eso. Su llamado es superior, su llamado es más alto. Amén. Y si usted sigue buscando las cosas de esta tierra, nada lo va a llenar. Seguirá hueco, vacío, insaciable.
Lo que Satanás y la religión le está ofreciendo a la iglesia de Jesús es una idea de comodidad y de conformismo, desviándola del propósito eterno. No estoy diciendo que no debemos de trabajar. No estoy diciendo que no debemos de ocuparnos de las cosas de esta tierra. No estoy diciendo que debemos descuidar a nuestro matrimonio. Y no estoy diciendo por ningún motivo que debemos de cuidar el hogar o la familia. No estoy diciendo que no estudiemos. Lo que estoy diciendo es que esa no es mi prioridad. Ese no es mi propósito principal. Por eso, por la cual y por ello no vine a esta tierra. Yo no creo que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario para dar a luz a empresarios. Porque con semejante dimensión de sacrificio por empresarios, por gente exitosa, por gente intelectual, derramó Jesús hasta la última gota de sangre. ¿No era más fácil mandarlos a estudiar? ¿No era más fácil llenar los 4 evangelios de sermones de éxito personal? Y así se evitaría Jesús sufrir tanto. No armoniza o no coordina tremendo sacrificio en la cruz del Calvario para yo ser una persona exitosa, para yo ser una persona empresaria o para yo ser una persona inteligente. Dile que a tuyo, el mundo lo es y no necesita de Jesús para hacerlo. ¿Me entienden? Hay empresarios ricos, millonarios y no han buscado de Jesús. Así que para hacer eso usted no necesita a Cristo. Si quiere, hágalo y no lo va a necesitar. Monte empresa, haga negocio, construya familia, porque el mundo lo hace pero sin Cristo. Debe haber una diferencia, con Cristo ahora en mi corazón. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no puedo perseguir lo que el mundo persigue. ¿Me entiende? Amén. Y lo digo y le doy un consejo a los jóvenes. Jóvenes, ustedes no son del mundo para conformarse simplemente con hombres o con mujeres. Usted debe de buscar o hombres de Dios o mujeres de Dios, porque el único que tendrá problemas en el matrimonio será usted. Si usted se va a enamorar de alguien que no quiere amar a Dios, si no quiere servir a Dios, usted no necesita el cristianismo para eso. El mundo lo consigue y lo consiguen bien. Pero si usted quiere con alguien, casarse con alguien para cumplir el propósito de Dios, usted debe buscar un hombre de Dios y una mujer de Dios. Amén. Así que dile que está lo tuyo, enfócate. Dios nos ha llamado a algo especial. No podemos caer en la idea que Satanás vende y la religión a una comodidad, a un conformismo, desviándonos del propósito eterno. Satanás busca distraer a la iglesia, vendiéndole una identidad falsa, sacándola de su propósito sobre esta tierra. Por una sencilla razón, porque Satanás no quiere ningún tipo de oposición para sus infernales planes. Satanás le conviene tener creyentes distraídos. Satanás le conviene tener jovencitos distraídos. Satanás le conviene tener líderes distraídos. Porque una iglesia distraída, desenfocada de la misión que tiene en esta tierra, no brinda o no manifiesta ningún tipo de oposición al reino de las tinieblas. Satanás estaba muy contento en su palacio infernal, teniendo una élite de fariseos, sacerdotes, levitas que sabían la ley, la conocían, pero eran instrumentos en la mano de Satanás con Biblia. Porque ellos con Biblia, y lo digo de esta manera y espero lo puedan entender, ellos con Biblia le cerraban el reino de los cielos a la gente. Que Jesús les dijo, ustedes ni entran ni tampoco dejan entrar. ¿Y quién está detrás de que nadie entre? ¿No es Satanás? Entonces esta élite religiosa que conocían mucho, sabían mucho a quién estaban sirviendo o de la mano de quién estaban trabajando. Ellos se encargaban de usar la misma Biblia para matar gente. Ellos se encargaban de usar la misma Biblia para destruir personas, destruir su imagen, destruir su dignidad. Y para Satanás eso no era oposición. Ese era un trabajo que se sumaba a la agenda de Satanás. Pero diga conmigo, todo cambió hasta que Jesús pisó esta tierra. Por ningún otro hombre Satanás asoma, sino solo por Jesús. ¿Qué tenía Jesús
que despertó personalmente a Satanás. No, Satanás no envió a ningún otro demonio. Satanás no envió a Belcebú. Satanás no envió a alguna legión a preguntarle a ver si quién era él. Él mismo tuvo que ir a personalizarse. ¿Eres tú el Hijo de Dios? O sea, ¿qué tenía Jesús? ¿Qué manifestaba su presencia? Que tuvo que sacar al diablo de su sitio. Ahora, el diablo no es omnipresente. Él no puede estar en todos lados al mismo lugar. ¿Quién sabe dónde estaba Satanás? Tal vez le tocó coger un avión para llegar donde estaba Jesús bautizándose. Pero imagínate si estaba haciendo de la suya en una nación, tener que dejar ese trabajo que estaba haciendo en aquella nación, viajar lo que tuvo que viajar para presentarse a Jesús y preguntarle: ¿eres tú el Hijo de Dios? Desde ese día Satanás cambió su mudanza y se dirigió sobre donde estaba el Rey de Reyes. Pero ahora este Jesús nos ha dejado el mismo legado. Nuestro legado no viene de Moisés. Nuestro legado no viene del profeta Elías. Nuestro legado no viene de Daniel. Nuestro legado no viene de algún hombre de Dios de la antigüedad. Nuestro legado viene de Jesucristo. Jesús dejó su legado. Yo no estoy en esta tierra para ser representante de Moisés. Yo no estoy en esta tierra para ser representante de Salomón o de David o representante de Elías. Estamos en esta tierra todos para ser representantes de Jesús. Por lo tanto, lo que provocó Jesús deberíamos de provocarlo. Satanás se dio cuenta que en la tierra llegó un hombre que no solamente le iba a hacer oposición, sino que se encargaría de destruir las obras del mismo infierno. Jesús pudo haber sido presidente y créame que sería el mejor. Sería el mejor gobernante con toda esa sabiduría. Jesús pudo haber sido el empresario, levantaría la economía de todo el mundo. Jesús pudiera haber comandado las compañías generales para evitar la violencia en todo el mundo, lo haría y estuviéramos en paz. Pero él sabía a qué vino. Como usted y yo debemos de saber a qué venimos. Usted no tiene que tener envidia al empresario que se levanta. Usted no tiene que tener envidia al vecino que tuvo éxito. Usted debe saber para qué está en esta tierra. Y estamos aquí para deshacer las obras de Satanás. Dile que a tuyo: Satanás también te puede prosperar si no tenemos discernimiento. ¿No vino Satanás a ofrecerle la riqueza del mundo a Jesucristo? Satanás puede ofrecer la riqueza del mundo. ¿Sabe lo que hoy vemos en los medios seculares? Y lo digo con respeto y si me escuchan, que lo reciban. Tenemos un chorrón de gente en lo secular, artistas que no tienen talento. Tú le quitas todas las aplicaciones y los efectos que le ponen en sus mezclas y en sus producciones y cantan peor que el gallo. Pero ¿por qué llena miles un estadio? ¿Por qué gente canta sus músicas? ¿Por qué la gente se desmaya cuando ellos se paran a cantar? Por una sencilla razón. Diga conmigo: pacto con el diablo. Ese pacto con el diablo es que lo sostiene próspero, aunque no tenga ningún tipo de talento, que cantan así. Ustedes los conocen, ¿no? Y jovencitas y jovencitos que no tienen ni idea de lo que cantan. Pero ¿por qué tienen impacto? ¿Por qué tienen influencia? No tienen dones, no tienen carisma, no tienen talento. Son unos analfabetos. Son unos ignorantes, pero están llenos de plata. Por una sencilla razón: pues tienen pacto con el diablo. Y no es posible que el pacto con el diablo, ellos haciendo pacto con el diablo, lleguen a ese alcance y nosotros teniendo un mejor pacto con Dios, estemos atrincherados, escondidos, con miedo, con temor, no creyendo ni en el pacto que Dios trajo a esta tierra. De ninguna manera. Diga conmigo: de ninguna manera. Diga conmigo: no estoy aquí. Diga conmigo: no estoy aquí para ser exitoso, ni para ser próspero, ni para ser grande en esta tierra. Diga conmigo: estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Somos enviados. No somos los planes de nuestros padres. No somos los planes de nuestros abuelos. No somos los deseos de papá y mamá. Somos enviados por Dios. Dígalo: soy enviado por Dios. Mi mamá y mi papá no me planearon. Dios me planeó. Amén. Y dígale a usted, al que está al lado suyo: Dios te planeó a ti. Yo oro que en el nombre de Jesús toda ceguera
se ha quitado y que el Señor resplandezca en nuestras vidas. Se acabarán las preocupaciones, se acabarán el afán de tener, de conseguir o de suplir. Yo creo firmemente que el obrero es digno de su salario. Digno de su salario. Miren, llegará un momento en nuestras vidas que todos los hijos de Dios se congregarán en un mismo lugar. Este territorio ecuatoriano, geográficamente, no solamente contiene a un pueblo ecuatoriano. Repito esto para que lo vayamos entendiendo. El territorio geográfico ecuatoriano no solo contiene al pueblo ecuatoriano. Dentro de ese pueblo ecuatoriano hay otro pueblo. Y es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que a causa de la maldad está regado por todo el mundo, pero somos un pueblo, un cuerpo. El pueblo de Dios también está en Europa. El pueblo de Dios está en América. El pueblo de Dios también está en Asia. Y todo ese pueblo esparcido por todo el mundo un día se congregará en un solo lugar. Pero resulta que ocurre lo mismo que ocurrió con Israel. Siendo un pueblo escogido por Dios, le dijo a Dios: no quiero que tú nos gobiernes, quiero un presidente. Rechazando al gobernador, rechazando a la fuente de toda provisión, rechazando al Dios, al único que puede proveer en medio de un desierto, al único que nos puede proteger en medio de un desierto, desprecian a ese rey para escoger a un presidente. Si el pueblo de Dios no entiende, el pueblo de Dios vivirá dependiendo de gobiernos y de políticos, pensando que ellos son la única fuente de provisión o la única fuente de protección. De ninguna manera, yo no soy de este mundo. Dios le dijo a Israel: mira, si ustedes van a depender de un rey, Saúl, esto les va a pasar, esto les va a pasar y esto lo va a pasar. Lo peor que nos puede pasar como pueblo de Dios es no querer su gobierno y estar feliz con un gobierno de un político, de un hombre que no se esclaviza, creyendo que nuestra economía depende de la administración de él. Mi economía no depende de la administración de él. Si nuestro presidente que nos gobierna administra mal, mi economía no depende de la mala administración de él. Yo tengo un Dios proveedor, porque yo soy su pueblo. Yo soy su pueblo. No lo declaramos y no lo confesamos: nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, si yo soy su pueblo, Él es mi rey. Y si Él es mi rey, Él provee, Él sostiene para su pueblo. Así que dile que a tuyo: no te afanes, no te preocupes por lo que pasa en el pueblo ecuatoriano. Tú eres el pueblo de Dios. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro protector. Él nos sostiene, Él nos levante. Y aunque caminamos en un gran desierto, siempre habrá maná. Así que dile que está al lado tuyo: por favor, no le mendigues a este mundo. No le mendigues a este mundo. Jesús no se equivocó al decirle: ellos no son de este mundo, pero estamos aquí, pero no somos de aquí. No te comportes como los del mundo. El mundo persigue las cosas. El mundo persigue conseguir dinero para comprar sus ropas, sus comidas y sus cosas que necesitan. Pero su pueblo busca su reino en primer lugar, y las demás cosas son añadidas. Dile que a tuyo: no te has puesto a pensar que si buscas el reino de Dios en primer lugar, estarías más relajado, en vez de estar preocupado que no hay dinero y que cómo hago esto y cómo consigo el otro para pagar. Y mientras más lo persigues, más se te esconde el dinero. ¿No te has dado cuenta que mientras más afanado estás por conseguir dinero, más se te esconde? Mientras más te esfuerzas y menos tiempo tienes para Dios y menos tiempo tienes para servir, el dinero se te esconde. Su reino es la razón por la cual debemos de buscar. Las riquezas son un resultado. Un resultado. Amén. Claro, y buscando el reino tendremos la sabiduría, como la tuvo José, para guardar dos naciones en momentos de crisis. Claro, buscando el reino de Dios tendremos la sabiduría y la provisión, que aun cuando se profetice hambre sobre mi nación, yo tendré provisión para ayudar a otros. El libro de los Hechos que estamos estudiando esta semana, ¿no se levantó el profeta Agabo diciendo que venía hambre sobre la región?
¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia estaba suplida. La iglesia estaba provista por Dios. En medio de una profecía cumplida, donde hubo hambre, ellos sacaron de lo suyo para bendecir, para dar. ¿Por qué? Porque la economía de ellos no depende de esta tierra, sino del Dios que los llamó. Ya conmigo, yo tengo un Dios que me llamó. Y el que me llamó me sostiene, el que me llamó me provee, el que me llamó me suple, el que me llamó me levanta. Dile que tuyo es el que te llamó, no el cliente. No se vuelvan dependientes de sus clientes. No se dejen manejar por sus clientes. Son sus clientes. Y a veces se comportan como que fueran sus dueños. A ustedes les dicen a qué hora trabajar, a ustedes les dicen si van o no van a la iglesia, a ustedes les dicen yo quiero a esto y a esta hora se la hacemos. Dile que es tuyo. ¿Son tus clientes o tú eres cliente de ellos? ¿Quién es el jefe? ¿No se ha puesto a pensar? No es lógica. ¿Quién es el jefe? ¿Sus clientes o tú? Si usted es el jefe, usted maneja el horario. Si usted es el jefe, usted dice cuándo y a qué hora. Pero mendigándole a los clientes para que no se le vayan, que se vaya el diablo. Pastor, pero voy a dejar ir a los clientes. No. Usted tiene que tratar, educar y enseñar a sus clientes. No importa qué tan apurado usted está. Llame al banco a las 8 de la noche y le va a decir, mañana atiendo. Llame a una institución privada a las 9 de la noche, estoy en apuro, mañana a partir de las 8 de la mañana lo podemos atender. Y no importa cuánto usted se muerda la lengua, tienes que esperar hasta mañana. Ellos lo han entendido, por eso son grandes. Por eso son empresas grandes. ¿No dice usted, es que ellos nunca pierden? Así no lo decimos, porque el pensamiento de ellos es diferente. Benditos ayunos, ¿no? Pero damos gloria a Dios que Satanás no tendrá victoria sobre nuestras naciones ni sobre la iglesia. La iglesia de Jesús caminará en el propósito por la cual fue llamada. Somos representantes del reino de Dios. Somos representantes del Rey de Reyes. Diga conmigo, yo represento al reino de los cielos. Yo represento al Rey de Reyes. Amén. Dios nos ha llamado a una vida superior, no a pasarnos la vida ocupando una silla dentro de la iglesia, sino a algo mayor, a algo por la cual Jesús pagó el precio, a algo por la cual el Padre sacrificó a su Hijo, a algo por la cual nos ha sido entregado el Espíritu Santo de Dios. Te hago la pregunta, ¿Dios nos da tanto solamente para ser exitosos? Dios se despoja de su único Hijo. Jesús muere en la cruz del Calvario como un malhechor. El Espíritu de Dios es que es profetizado de la antigüedad, se nos es derramado para solo ser exitosos. Tanta cosa para solo tener plata. ¿Tanto? No. Fuimos llamados a algo superior, más alto que tener dinero, más alto que tener éxito, más alto que ser famosos. Es cumplir un propósito eterno sobre esta tierra. Amén. ¿No cree que Dios lo puede suplir? ¿Usted cree que Dios lo puede suplir? ¿Usted cree que Dios provee? ¿Usted cree que Dios no lo deja desamparado? Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué no descansamos? ¿Por qué no tenemos un alma reposada? ¿Por qué estamos llenos de miedo creyendo que no podré cubrir este mes? Dios es mi proveedor. Y si Él cuida de las aves, cuidará de mí. No he visto en ninguna clínica una paloma desnutrida o anémica. Ni una. ¿Usted ha visto? Salió en las noticias y las palomas están sufriendo desnutrición porque no hay alimento. No. Esas palomas tienen casa, tienen nido. Siempre hay alguien que les da de comer. Siempre usa a alguien para tirarle granitos de arroz. Tal vez lo usó usted ese día, usted no se dio cuenta que Dios lo usó para alimentar a sus criaturas. Y si Él me dice que
que si Él cuida de esas aves y que Él es capaz de tocar el corazón de quien sea para proveer a esas palomas, ¿no puede tocar el corazón del mismo diablo y de los mismos cuervos para proveer a su pueblo? ¿Qué nos pasa? Yo voy al parque de las iguanas. Las iguanas no trabajan, no minan, dice la Biblia. Ahí están siendo iguanas, ¿sí o no? Pero ¿quién es el que tiene la plata? Uno. Y está en la puerta. Venga, comidita para las iguanas, comidita para las tortugas, comidita para las palomas. Y usted saca el dinero, así deme, yo le voy a dar. Y ahí está, mire qué lindo. Y usted ve las iguanas estresadas, con ataques de nervios, deprimidas. Usted las ve así. Y usted ve a los peces, usted sale, me imagino a los peces trabajando 8 horas fuera del agua y después de 8 horas tiene que volver a su pecera. Estamos nosotros para proveerles. Y si Dios me dice, okay, yo quiero que le entre este mensaje, si Dios nos dice que si Él cuida de las aves, si Él cuida de esos animales, si Él cuida de sus criaturas, ¿por qué no dudar? ¿Por qué no creer que cuidará de mí? Si Él toca a Raimundo y a todo mundo, Él es capaz de tocar al adúltero para alimentar a la paloma, como es capaz de tocar al cristiano para alimentar a la tortuga. Él puede tocar al empresario para alimentar a la iguana. Él puede tocar a quien sea para bendecir a su pueblo. Amén. Pastor, y los tiburones, váyase al fondo del mar y usted será la provisión de ellos. Imagínese, usted está en la selva africana y se encuentra un león y usted le dice: Señor, líbrame de este león. Y el león está diciendo: gracias, Señor, por el alimento de hoy. Dios nos ha llamado a una vida superior. Diga conmigo: me ha llamado a una vida superior. Deuteronomio 7:6. Vamos a la Biblia. Deuteronomio 7:6. Porque tú, es un mensaje para usted, porque tú eres pueblo santo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Diga conmigo: soy un pueblo especial. Más que el pueblo ecuatoriano. Somos un pueblo especial. Declárelo otra vez: soy un pueblo especial. ¿Por qué nos va a decir que somos especial? Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios le aclara a Israel y le dice: yo no los escojo por sus méritos, yo no los escojo porque tenían cualidades para ser mi pueblo, los escogí porque son el más insignificante. Ahora, Él no nos escoge por pena. Él no escogió a Israel por pena. Él no escoge nuestra vida y no nos ha escogido para estar aquí por pena. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Diga conmigo: Dios me amó, me ama y me amará. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado. Os ha sacado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Me ha sacado con mano poderosa. Diga conmigo: me ha rescatado de servidumbre. Dios no murió en una cruz para que siga siervo del pecado. Dios no murió en una cruz para que siga siervo de una enfermedad. Dios no murió en una cruz para que sea siervo de la avaricia. Dios nos rescató de servidumbre. Dios espera de su pueblo que camine en libertad. Usted debe de caminar en libertad, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de bendición, lleno de abundancia, porque para eso Él murió.
Él no murió en la cruz y derramó hasta la última gota de sangre para yo seguir esclavo al reino de las tinieblas, para seguir esclavo a Satanás, para seguir esclavo a un sistema o para seguir esclavo a un pecado. Dios me sanó para ser libre de toda servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Faraón es la representación del príncipe de este mundo, que es Satanás, y Egipto es la representación del mundo que fuimos rescatados. Lo que Dios le está diciendo a los que han sido rescatados del mundo y han sido rescatados de las manos de Satanás: ya no tienen que servir ni a Satanás ni a este mundo. Dios nos rescató de servidumbre. Éramos esclavos. Israel era esclavo en Egipto, golpeado, oprimido. Trabajaban tanto por migajas, enfermos. No tenían abundancia por 400 y punta de años, hasta que Dios los liberó por mano de Moisés. Y dice que los liberó con mano poderosa. Diga conmigo: con mano poderosa. Lo que sucedió en la cruz no fue menos que lo que sucedió en Éxodo. Lo que sucedió en la cruz fue más poderoso, fue una victoria fulminante. ¿Por qué? Porque no solamente Dios nos libró con mano poderosa, sino que exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, sobre todo principado, potestad y señorío, y toda el acta que era contrario a nosotros la clavó en la cruz del Calvario, cosa que no hizo Moisés. Si con Moisés hubo libertad, ¿cuánto más con Cristo Jesús? Todo lo que era contrario a causa de la ley, todas las maldiciones que eran contra nosotros, todos estos principados y potestades que venían contra nosotros, de ellos Dios nos liberó, y dice que los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Por esa razón, lo que hizo Moisés no es nada a lo que hizo Jesucristo. Con Moisés yo nunca me senté en ningún lugar. A lo mucho con ellos se sentaron en una roca o en el desierto, pero con Cristo estoy sentado en lugares celestiales, sobre todo principado, poder y señorío. Amén. Y si Dios toma de referencia a Moisés como liberación para su pueblo, ¿cuánto más Cristo? Debemos de caminar en la libertad que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Diga: el pecado no tiene poder sobre mí. La maldición no tiene poder sobre mí. La enfermedad no tiene poder sobre mí, porque Cristo me libertó. Dígalo: Cristo me redimió. Cristo rompió las cadenas. Cristo me hizo libre. Amén. Nos rescató del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. A su nombre. La evidencia de Deuteronomio es que Dios escoge a Israel, no porque Israel tuviera algo de cualidad. Lo escogió porque lo ama. Ya conmigo: porque lo ama. Ahora, Gálatas 1:15. Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Está hablando Pablo. Agradó a Dios. Primero, agradó a Dios. Diga conmigo: agradó a Dios. Separación, o sea, eso es consagración o santificación. Me apartó y me llamó. Propósito. O sea que antes que existiera Pablo, ya Dios se había agradado, ya Dios lo había separado y ya Dios le había dado un propósito. Ahora, ¿qué entendemos en Pablo? ¿Cuántos años persiguió a la iglesia? ¿Cuántos años vivió arrestando al pueblo cristiano? ¿Cuántos años vivió matando? Y aún, escucha bien, y esto es poderoso y esperanzador, aún la mala vida de Saulo no anuló el propósito de Dios con él. Pablo lo entendió después. Ahora entiendo que desde el vientre de mi madre Dios se agradó. O sea, Dios no se agradó porque hoy lo recibí. Dios se agradó antes que yo naciera. Se agradó, me separó y me dio un propósito. ¿Sabe cuándo lo entendió? Cuando Cristo llegó al corazón, cuando Cristo se reveló.
Pero lo que me da a entender a mí, y el mensaje que me da, que aún la mala vida y la vida de despropósito de Saulo, obrando para la religión, trabajando para la agenda de Satanás, trabajando para los romanos, nada de eso anuló el propósito de Dios con él. Por eso hoy te digo, iglesia, lo que hayas hecho, lo que hiciste, jamás va a anular el propósito de Dios en tu vida. En tu vida Dios tiene un plan, con tu vida Dios tiene un propósito. No importa si tienes o no tienes dinero, no importa si has tomado malas decisiones, no importa si has sido seducido por el pecado, nada de eso anulará el propósito de Dios en tu vida. No importa dónde te vayas, no importa si te vayas a otra ciudad o a otra nación, el propósito de Dios fue señalado antes que tú nacieras. Resista si quierelo. Resista a Dios si quiere. Diga que no lo quiere oír, dígale que no lo quiere, no se quiere congregar, diga lo que sea. Pero el propósito de Dios tarde que temprano te jala, te atrae. ¿Por qué? Porque Dios te llamó. Diga conmigo, Dios nos llamó. Y escuche, y cuando Él llama, la respuesta que hay dentro de mí se activa. Se activa. La misma voz de Él es el motor para yo regresar a Él. Porque nadie tiene la voluntad de seguirlo hasta que escucha en su espíritu, en su corazón, que Dios lo llama. Saulo no tenía la voluntad de seguirlo hasta que Dios lo llamó. Moisés no tenía la voluntad de seguirlo hasta que Dios lo llamó. Los apóstoles no tenían la voluntad de seguir a Jesús hasta que Él los llamó. El mismo llamado activa la respuesta dentro de mí. Isaías no tenía la voluntad de seguirlo hasta que Dios lo llamó. Y él dijo, heme aquí. Dios nos va a llamar. Dios va a jalar ese corazón que tú tienes. Dios va a tocar en ese corazón. Va a hacer vibrar las fibras de tu corazón. Y cuando eso sucede, tu respuesta será inmediata. Heme aquí, Señor. No importa cuánto me hayan profetizado a mi corta edad de que yo iba a ser pastor, pero hasta que escuché el llamado de Dios, la respuesta salió, Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. Yo sé más que nadie que no importa lo que hagas, Dios te va a llamar. Dios te va a jalar. Dios tiene un plan contigo. Así te equivoques, así falles, así peques, el plan de Dios no se va a arruinar. Porque tu debilidad no anula su propósito eterno. Incluso el propósito eterno fue primero que su existencia en esta tierra. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan conmigo. Amén. ¿No se ha puesto a pensar por qué no se murió en ese accidente? ¿No se ha puesto a pensar de cuántas Dios lo salvó? ¿No se ha puesto a pensar que ese día que lo asaltaron tenían toda la oportunidad para matarlo y no lo mataron? ¿No se ha puesto a pensar que si Cristo no llegaba, usted, ¿qué nomás, hasta dónde más iría en el mundo? Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Y cuando Dios tiene un plan y un propósito y Dios desea que tú lo cumplas, no hay muerte que intervenga. No hay muerte, no hay decreto, no hay nada que detenga el plan de Dios. Pregúntele a Moisés. Lo persiguieron, hubo un edicto de matar a todos los niños y nadie pudo tocar a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios lo planeó así. Así que si ibas en ese carro y te accidentaste y tenías toda el panorama para que tú mueras y no moriste y milagrosamente estás vivo, no hay muerte que interrumpa el plan y el propósito de Dios. Se va a cumplir. Dile acá tuyo, Dios lo va a cumplir. Así Satanás te quiere empobrecer. Pregúntele a Jacob. ¿Cuántas veces no intentaron empobrecerlo? Pero como Dios lo llamó, no iba a permitir que su mal suegro lo empobrezca. Y como Dios nos llamó, no va a permitir que este mundo nos empobrezca. Dios va a proveer, Dios va a suplir. Como Dios llamó a Pedro, Dios le llenó la barca de peces. Como Dios llamó a Pedro, hubo provisión para pagar los impuestos. El mismo Dios que nos llama, el mismo Dios nos provee, el mismo Dios nos suple. Saldremos de las deudas, pagaremos todo lo que tengamos que pagar, pero que mi corazón esté conectado con el Dios que me llamó. Amén. Haz lo que quieras. Duérmete si quieres en la iglesia. Dios tiene un plan contigo. Así sea de los que te duermen, se duermen. No importa si es dominguero
O no importa si es hermano mago. Desaparece y no sabe cuándo aparece. No importa qué clase de persona usted sea, el propósito de Dios se va a cumplir. Así tenga 80. Así tenga 80, Dios va a seguir tocando esa puerta. ¿Usted no ha sentido como que Dios lo jala y no lo deja en paz? Y aun cuando usted se quiera descarriar, hay algo dentro de usted que no le deja, pues Dios lo tiene atrapado. Amén. Es muy poderoso saber, esto me fascina y me emociona. Es muy poderoso saber que Dios se agradó de mí desde antes que hubiera en mi corazón el deseo de agradarle a Él. Repito otra vez, Dios se agradó de mí desde antes que en mi corazón existiera el deseo de agradarle a Él. Ya conmigo, Dios se agradó de mí. Dígalo otra vez, Dios se agradó de mí. Se agradó de mí antes de que yo pudiera conocerle. Se agradó de mí aún cuando estaba muerto en mis pecados. Se agradó de mí. ¿Cómo se agradó de Saulo? Se agradó de mí y se agradó de usted. Así que lo que haga hoy, sus errores, sus equivocaciones, no anulan el agrado que Dios tiene de usted. Amén. Amén. Porque si hay algo que le fascina a Dios, diga conmigo, es mi fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Su conducta no lo agrada. Su santidad a Él no lo agrada. Lo que lo agrada es su fe. Aun cuando cae, si usted cree que Él lo restaura, Él se agrada. Si cree que Él lo va a restaurar, lo va a levantar, lo va a renovar, Él se agrada. Aún en el lodo cenagoso, aún en el hoyo de la desesperación, si desde ahí creo, Él está agradado de mí. ¿No dijo Jesús, aún el que esté muerto y muerto cree, vivirá? ¿Tú crees que Dios te puede levantar? ¿Tú crees que Dios te puede restaurar? ¿Tú crees que Dios te puede usar? Que Dios puede reavivar lo que un día el pecado, Satanás mató. Pues esa fe va a ponerse en obra y Dios está agradado por ello. No fuimos llamados por cualidades ni por méritos, sino por pura gracia para propósitos eternos. No estamos aquí únicamente para ser profesionales. No estamos aquí únicamente para ser trabajadores. No estamos aquí únicamente para ser empresarios o para ser familias. Estamos para propósitos más altos. Diga conmigo, estoy para propósitos más altos. No limites tu existencia en esta tierra con tus deseos, con lo que tú quieres lograr, con lo que tú quieres alcanzar. Los propósitos de Dios son más altos. Si tú crees que tu meta es un cartón universitario, un título, si tú crees que tu meta es un negocio, una empresa, si tú crees que tu meta es crecer, un emprendimiento o tener una familia, estás muy bajo de lo que Dios nos llamó a hacer. El propósito de Dios es mucho más alto que cualquier cosa en esta tierra. Los hombres de esta tierra que no conocen a Dios creen y se engañan sintiéndose realizados por 2 o 3 títulos. Se sienten realizados porque tienen dinero, pero en su profundo corazón está vacío. ¿Sabe lo que nosotros nos hace realizados? Es cumplir los planes y los propósitos de Dios. Lo que nos realiza como creyentes no es ser cristianos. Lo que nos realiza como creyentes es estar en la perfecta voluntad de Dios. No hay nadie, ningún hombre en esta tierra que no camine en la perfecta voluntad de Dios que pueda estar con gozo. ¿Por qué? Porque si yo camino y usted camina en la perfecta voluntad de Dios, no importa cuántas piedras le tiren, no importa cuánta oposición tenga, no importa cuánta resistencia haga, y no importa si está en medio de una cárcel, usted está gozoso por padecer por Cristo. Eso se llama un discípulo realizado, donde no hay nada en esta tierra que te robe el gozo, donde ese gozo no depende de circunstancias, sino de la persona de que te salvó, el Rey de Reyes. Me gustaría traer al apóstol Pedro y a Juan, que después de haber sido azotados, ellos dijeron: me siento feliz de haber padecido por Cristo. Eso es un discípulo realizado. Él no se sentía feliz porque tuvo títulos.
Incluso Pablo dijo, mis títulos los pongo por basura. Ellos entendieron. ¿Qué vieron estos hombres que todavía no vemos nosotros? Todavía vemos las cosas de esta tierra, nuestras metas. Pablo las vio como estiércol. No hago un culto en la ignorancia. Su pastor está estudiando, por cierto. Pero son basuras. ¿Qué vio Pablo en Jesucristo? Que ya nada la tierra lo llenaba. Pablo era estudioso. Aprendió en los pies del mejor de todos, Gamaliel. Sabía idiomas. Mente empresaria. Tenía un negocio de carpas. Emprendedor. Pero él dijo, todo lo pongo por basura, con el único fin de conocer a Cristo. Pablo dejó de tener negocio de carpas, seguía teniéndolo. Pablo se cortó la lengua porque sabía como varios idiomas, la seguía teniendo. Pero él reconoció que nada de eso era su propósito en esta tierra. Él vivía para hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso no importa cuánto te esfuerces por conseguir cosas en esta tierra, ninguna de ellas te va a llenar como cumplir el propósito de Dios. Ninguna te va a llenar, ninguna. Ten familia si quieres. Cásate con la mujer de tus sueños, con el hombre de tus sueños. Ten negocio, ten empresa, estudia lo que sea. Nada te va a hacer feliz. Pero el propósito de Dios te va a llenar. El propósito de Dios te va a saciar. Jesús dijo, mi comida es esta, hacer la voluntad del que me envió. Para esto vivo, dijo Jesús. Hago todo lo que mi Padre me ha pedido hacer. Ah, pastor, pero Él es Cristo y no somos sus seguidores. ¿No nos dice la Biblia que nuestra meta es Cristo? Esa fe tiene que elevarse a ese punto. Isaías 49:1, y voy terminando. Oídme costas y escuchad, pueblo Maranata, aquí en la Juan Montalvo. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Hay alguien aquí que estuvo apercollado con el cordón umbilical de su madre? ¿Hay alguien aquí que el cordón umbilical ya lo estaba matando dentro del vientre? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Usted? Dijo alguien, con razón no medio atorado. Diga conmigo, desde las entrañas de mi madre Dios me llamó. Dios me llamó. Tal vez ese día fuiste apurada al médico porque te dijeron, su hijo está ahorcado con el cordón umbilical. Pero Dios no iba a permitir que muriera. Desde las entrañas. Diga conmigo, desde las entrañas. Yo no abría los ojos. Yo no tenía conciencia. No sabía oír. No sabía qué era el mundo exterior. No podía ver. Y Él me llamó. Sin tener cualidad alguna. No sabía caminar. No tenía ninguna destreza desarrollada. Ni siquiera sabía hablar. Pero Él me llamó. Dile que a tuyo, Él me llamó. Y diga conmigo, Él no depende ni de mis dones, ni de mis talentos, ni de mis capacidades. Porque cuando no sabía caminar, no sabía ver, no sabía hablar, no tenía conciencia, no había nada de ninguna habilidad desarrollada, Él me llamó. ¿Y qué te hace creer que porque hoy tal vez no te ves con habilidades, Dios te ha desechado? De ninguna manera. Dios nos llamó desde las entrañas de nuestra madre. Ese es mi hijo, dijo Él. Ese me pertenece. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Dios me ha librado de muchas. De muchas. Pero gracias a Dios que Él me llamó. Creo que si Él no me hubiese llamado, no estuviese aquí. Y creo que si Él no te hubiese llamado, tampoco estarías aquí. Y a veces le digo a mi esposa, si Dios no me hubiese llamado, de lo que te perdías. Dale gracias a Dios. Qué poético. Se perdía ese bombón, no iba a conocerlo. Iba a vivir una vida frustrada. Dios es bueno, ¿no?
Desde mis entrañas, diga conmigo, desde las entrañas de mi madre. Sin importar cómo haya sido su madre. Yo no sé si a usted lo abandonaron, lo crió las gaviotas, lo crió la vecina, lo crió la abuela, lo crió la tía, lo crió la entenada, lo crió quién sabe, la gallina que andaba por ahí la empolló. No importa quién la haya criado, pero desde el vientre donde usted estaba, Dios lo llamó. O sea, ni aún su madre iba a impedir su plan contigo. David lo entendió: aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué? Porque yo soy el plan de Dios. Amén. ¿Tú crees que porque alguien te deja, Dios terminó contigo? Porque alguien te dio la espalda, Dios terminó contigo. Porque alguien te traiciona, Dios terminó contigo. No. ¿Tú crees que la obra del Padre terminó con Jesús porque Judas lo traicionó, porque Pedro lo negó? No, salió glorificado. No hay nada en este mundo que detenga el plan de Dios contigo. Dios nos llamó para sus propósitos eternos, y tú vas a hacer en esta tierra lo que Dios planeó que fueses. Amén. Así que dile que a tuyo: ya levántate. No pongas esa cara de limón exprimido. No, es que a mí nadie me quiere, todos me odian, ya voy algunos gusanitos comiéndome, pastor. Levántese, que a usted Dios lo llamó. Dios te llamó. Dile que a tuyo: Dios te llamó. Responde ese llamado. Camina erguido con esa identidad: Dios me llamó. Dígalo: Dios me llamó. Y si alguien te dice: ¿quién te crees tú? El hijo del Máximo, heredero de Él, coheredero con Cristo. Aquí donde tú me ves: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si a ti te caigo mal, para Él soy su pueblo especial. Esa identidad usted debe de tener. Ay, yo soy lo peor, yo soy el feo del barrio, por eso nadie se fija en mí. No. Usted es el hijo de Dios. Usted no es, y la caída no determina su futuro. Quien determina su futuro es el plan de Dios. Usted es un pecador redimido, ya no es un pecador. Ahora somos redimidos del Señor, plantíos para gloria suya, llamados a una gloria eterna. Diga conmigo: soy especial. Dígalo: soy especial. Amén. Diga: soy especial para Dios. No porque por mis méritos o por mis habilidades, simplemente porque Él me amó. ¿Alguien estoy bendiciendo? Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Yo no sé si Diago fuera el nombre de Dios para mí, pero de que tengo nombre, tengo. De que Dios me ha dado nombre, lo tengo. ¿Me entiende? Pero yo tengo un nombre del cielo. Si usted lee el Apocalipsis, nos van a escribir un nombre en la pierna. 2. Y puso mi boca como espada aguda, no trompuda, como espada aguda. Dile que a tu hermano: es espada, no trompuda. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Qué lindo. Si hay algo que nos cubre, es su mano. Diga conmigo: su mano está sobre mí. Me cubre, me guarda, me protege. Y me puso por saeta bruñida. ¿Saben lo que es bruñida? Pulida. Pulida. O sea, esa saeta o esa lanza con esa punta de metal tuvo que tener su proceso. La afilaron, la pulieron, la pusieron en el horno, la golpearon para que tenga la forma que debería de tener para el propósito que se iba a usar. Pero miren lo que somos en las manos de Dios. Me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Saben qué es aljaba? ¿Está visto Robin Hood? Esos arqueros tenían su aljaba, donde ahí guardaban las lanzas. A mí me encanta El Señor de los Anillos y Legolas. Él tenía su aljaba, donde guardaba las lanzas. O sea que Dios me guardaba en su
aljaba. Hagamos que esa aljaba, pensemos un momento, en esa aljaba podía contener 50 lanzas. Sacó una, la tiró y le dio propósito. Quedaron 49. Es lo que va a pasar con nosotros. Veremos el propósito de Dios manifestado en unos. Pero dile que tuyo, tarde que temprano te toca a ti. Porque todos estamos en su aljaba. Amén. Todos estamos en su aljaba. Moisés era el número 40. Jesús era el número 30. A los 30 años, ahora es. Su pastor era el 25. No importa qué número seas, pero si estás en la aljaba, será su saeta. Y diga conmigo, Dios nunca se ha equivocado. Siempre le ha atinado. Los propósitos de Dios se cumplen, pero soy un saeta, soy una saeta en su aljaba. Ahora, lo poderoso de eso, el proceso de la saeta bruñida. Ahora entiende las aflicciones, los procesos, los desiertos, las contrariedades, las caídas, las equivocaciones. ¿Qué se llama eso? Se está forjando la punta de la saeta. ¿Qué dijo Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora entiende el proceso de todos estos hombres de Dios. Y el momento donde tuvieron más impacto fue el momento de su mayor dolor. El momento de mayor impacto de los hebreos fue en el horno. Porque ese horno estaba forjando la punta de la saeta que iba a usar Dios para sus propósitos eternos. Usted es una lanza en su aljaba. Usted es una lanza en su aljaba. Y Dios tiene un plan con usted. No importa lo que haga, tarde que temprano Dios va a sacar esa lanza y va a tener que soltarla. Y el propósito de Dios se cumplirá en su vida. Amén. Soporta los golpes, soporta las injusticias, soporta las contrariedades, soporta las difamaciones, soporta las crisis. No te rajes. ¿Por qué, pastor? Porque están forjando la punta de lanza, están forjando el metal. Ahora entiende su dolor, ahora entiende mejor su aflicción. ¿Por qué las cosas no salen como usted quisiera? ¿Por qué tanto dolor? Ahora entiende por qué desde pequeño la familia le dio la espalda. Ahora entiende que tal vez, y no lo hago para que juzgue, sino para que entienda. Ahora entiende por qué sus padres le dieron la espalda desde pequeño. Dios desde pequeño estaba forjando una lanza. Ahora entiende por qué lo botaron del trabajo y tuvo que creerle a Dios con todo. Ahora entiende que por qué hace 2 años lo asaltaron y casi lo medio matan. ¿Por qué? Porque Dios estaba forjando una saeta, una punta de lanza. Dios estaba forjando el carácter. ¿Cómo forma el carácter? Cuando la fe se levanta para anclarse en Dios. Siempre llegarán momentos en nuestra vida donde no nos quedará de otra que creerle a Dios. No nos quedará de otra que confiar en Dios, porque tal vez ya no hay lugar donde apoyarnos, lugar donde confiar. Pero llegará un momento donde Dios se te hará real. Sadrach, Mesach y Abednego no tenían en qué confiar porque todos los sátrapas le habían dado la espalda. No le quedó de otra que confiar en Dios, y Dios no los avergonzó. Diga conmigo, no seré avergonzado. Dígalo, no seré avergonzado. Ni aun cuando estemos dentro de una caja es señal de derrota, será señal de victoria. Será señal de victoria. ¿Por qué? Porque cuando cierren sus ojos entrarán a la gloria que por tantos años creyeron. Empezarán a vivir. Es la puerta de entrada, no la puerta final. Es la puerta de entrada. Por eso para los hijos de Dios la muerte no es causa de miedo, es de graduación. La muerte fue vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No le dijo Jesús eso? Ni siquiera la muerte tiene poder sobre nosotros, sobre la iglesia. ¿Tú crees que la muerte tiene poder sobre los mártires allá en Asia, en África? De ninguna manera. Pero murieron. Sus cuerpos, su espíritu están en la gloria eterna. Satanás no se pudo llevar a ninguno. Satanás no se llevó a Esteban. Satanás no pudo llevarse a Elías. Todos los ganó el Señor. Tu alma es del Señor, mi alma es del Señor, los de mi casa es del Señor. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre los míos. Ni uno se llevará.
Las llaves ya no las tienen ella, las tiene mi Señor. Póngase de pie porque me inspiran ustedes. Le voy a dar un consejo y no lo tome a mal, pero si algún familiar suyo que creyó en Dios le tocó partir, goce, disfrute. Va a llorar, sí, le va a doler, sí, pero alégrese porque hubo victoria. Hubo victoria. Termino el último verso. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. En ti me gloriaré. Diga conmigo: en mí se gloriará. Hay un propósito de antes que saliéramos del vientre de nuestras madres. A Dios nada se le escapa de la mano. Y si has llegado hasta aquí, a pesar de las adversidades, es porque Dios te ha llamado para algo especial. No es casualidad que tú seas el único de tu familia. No fue casualidad que José fuera despreciado y fuera el único y el primero en creer entre todos sus hermanos. Nada es casualidad. No somos accidentes. No somos vidas no deseadas por nuestros padres. No somos casualidades. No somos solamente el deseo de unos padres. Somos el resultado del deseo de Dios. Dios lo planeó así y Dios se agradó. Por eso Satanás busca hacer caer a los hijos de Dios para hacer dudar de su identidad en Cristo y del llamado que Dios les ha dado. Por eso él busca que caigas, por eso él busca que peques, para que dudes del Dios que te llamó. Pero déjame decirte que antes de que cayeses, Dios se agradó de ti y te escogió antes que cayeses para sus propósitos eternos. Así que levántate y cree en el Dios que te llamó. Somos saetas en sus manos. Hemos sido guardados en su aljaba y Dios ha empezado a lanzar esas flechas. Somos aquellos que con la palabra de Dios destruiremos las obras de Satanás, pero que también seremos libertadores de almas cautivas. Somos espada puesto de nuestra boca, hecho como espada aguda. No dudes, iglesia. Dios te ha llamado, no porque seas perfecto. Te llamó porque te amó antes que lo conocieses. Estamos aquí porque somos producto de su amor. Él nos amó. Diga conmigo: me amó y estoy aquí. Y no, dijo Jesús, y ninguno, Satanás, no podrá arrebatar las almas que están en las manos de Dios. Ni uno. Amén. Levante su mano. Cúbreme, por favor.